Ricardo, vamos a pasar entonces a la siguiente exposición, a los maestros. La última etapa de nuestra conferencia de hoy sería la importancia de los proyectos de conservación que utilizan a los grandes felinos como modelo. Así que Ricardo, Exactamente. nuevamente te dejo con Vamos el auditorio. a, vamos a intentar. Gracias, gracias, Olga. Ahí va. Eh, una ventana, voy a seguir las indicaciones Ujú. como son. Oh, ok, listo. Yo lo que hice para esta presentación, para que fuera más, para mí es como un poco más entendible explicar un poco sobre los proyectos que nosotros tenemos y al final ustedes pueden hacer preguntas de nuestros proyectos de investigación y conservación de grandes felinos que los venimos haciendo desde el año 98, 2000 hasta la fecha. Entonces, para hablarles un poquito del contexto de las investigaciones que se han hecho con felinos, imagínense, en la década de los 20, el doctor Chapman en 1929 y el doctor Enders en 1935, en la década de los 20 y los 30, colocaron cámaras trampas, imagínense, en la isla de Barro Colorado. Fueron de los primeros, no el primero, pero de los primeros estudios con cámaras trampas a nivel mundial. Imagínense, en esa época, yo no sé si recuerdan cuando daban el Chavo del 8, que habían estas cámaras que tenían como el flash, era como si fuera una bomba, que hacía como ¡pum! Y era el flash. Entonces, esos flash eran los que utilizaban en esa época. Así que imagínense el susto que tenían que haber pasado todos estos animales cuando se les tomaba esas fotografías. Hay buenas fotos de algunas especies dentro de Barro Colorado y de la cuenca del canal, de la Riviera del Canal, que ya no existen. Imagínense eso. Y claro, ahí es el indicativo de que el crecimiento poblacional de Panamá, en algunos casos no tan bien medido, ha hecho que muchas especies estén desapareciendo poco a poco. Entonces, pero los trabajos de cámaras trampas que yo he comenzado a participar fue con la doctora Jackie Yacalone. Ella, la doctora Yacalone, en la isla de Barro Colorado, comienza a poner cámaras trampas en el año 94. Y yo comencé a trabajar con ella en la isla de Barro Colorado y comencé a hacer mis proyectitos en conjunto con el Ministerio de Ambiente y con otras organizaciones, pero principalmente fue una iniciativa personal en el año 2000. Entonces, imagínense, en esas épocas eran rollos. Hoy día tenemos esto, cámaras que se les puede programar para que filmen, para que tomen fotos y filmen al mismo tiempo, y tenemos una mejor forma de cómo ver el comportamiento de los animales y poder describir eso mismo, sus movimientos, su comportamiento y poder saber un poquitito más de ellos. Imagínense, solamente imagínense este jaguar que sea un gato doméstico echado en el patio de ustedes. O sea, ese es el mismo movimiento y el mismo comportamiento que tienen los gatos domésticos que se echan en la casa o que se echan en el patio de la casa o en el jardín. Así mismo se miran hacia arriba, se lamen las patas, solamente que, bueno, un gato grande, en este caso un jaguar, tiene esas dimensiones que son eh, grandes, pues, grandes y el animal no está en el patio de nuestra casa. Entonces, nosotros comenzamos un proyecto con el Ministerio de Ambiente que se llama Diseño e Implementación de Programa de Gestión Preventiva de Conflictos Jaguar-Ganadería en 5 áreas seleccionadas en Panamá: Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Panamá Este y Darién. Imagínense, maestros y profesores, esto sale a raíz de los datos que nosotros comenzamos a colectar desde 1989, no directamente yo comencé principalmente a colectar la información desde el año 96, pero logré, gracias a mi hermano y a otros colegas de mi hermano y colegas míos, recopilar información desde el año 1989 de la cantidad de jaguares muertos en el país. Más adelante hay una gráfica en donde se los muestro. Y de ahí nace esto. La raíz de la matanza o la pérdida de jaguares en nuestro país es principalmente por la situación que existe entre nuestros amigos y colegas ganaderos o productores en el país, a lo largo del país. Entonces, de eso nace.
hicimos y firmamos un convenio que hoy día está vigente con el Ministerio de Ambiente. Yo vengo trabajando con el Ministerio de Ambiente de una forma no oficial desde el año 98 y bueno, firmamos un convenio ahora y es también para un programa de gestión preventiva de conflictos jaguar-ganadería, para también atender casos de depredación, para también obtener información a lo largo de todo el país de los atropellos, porque ese también es una situación muy fuerte, el tema de la educación vial a lo largo de todo el país y de los lugares en donde hay carreteras. Entonces, solo con de los casos atendidos entre el Ministerio de Ambiente y nosotros en el marco del convenio, hasta antes de la pandemia habíamos atendido más de 133 casos en donde nosotros íbamos acompañados del Ministerio de Ambiente o si no podíamos ir, porque recuerden, el convenio es súper bueno porque el Ministerio de Ambiente está en todas las provincias. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Panamá, tenemos algunas personas que trabajan con nosotros en algunos otros sitios del país, pero el centro de Yaguará está en la ciudad de Panamá. Entonces, ¿por qué no hacer un convenio con el Ministerio de Ambiente y con otras entidades gubernamentales que también tienen un espectro a nivel nacional? Y entre esas, bueno, el Ministerio. Entonces, viendo eso, nosotros no hemos firmado convenios, pero sí trabajamos muy de la mano y muy de cerca con la Policía Ambiental y la Policía Nacional, también con el Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, y ahora tenemos un grupo en base a un proyecto que van a ver ahora, que es promotores ambientales para la conservación del jaguar en Darién y en Chepo. Desde el 8 de marzo que se declara pandemia aquí en Panamá, hemos atendido 27 casos y la mayoría de esos 27 casos ha sido gracias al WhatsApp y llamadas telefónicas, pero principalmente WhatsApp, que como hemos estado saliendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, doy muchas charlas, los muchachos que están conmigo también dan las charlas, hemos diseminado la información en las redes sociales y siempre que voy a la radio, televisión, siempre comparto así como lo acabo de hacer y les acabo de decir que la profesora Olga que les pase mi contacto de WhatsApp, porque así puedo tener la confianza de que muchas personas serias como ustedes me pueden compartir información o preguntar si tienen alguna duda de algo. Entonces, gracias a esa red que tenemos en todo el país, hemos podido atender en este momento de pandemia y anteriormente, pero en este momento de pandemia, que yo no me he podido mover prácticamente, excepto ayer con el tema del ocelote, 27 casos. 13 con jaguares, 1 con puma, 8 con ocelote, sumado el caso de ayer, 1 con un coyote en la zona de Azuero, un tigrillo, zorro gris también en Veraguas, yaguarundi en Chiriquí, con los colegas del Ministerio de Ambiente que ustedes conocen y así. Entonces, distribuidos en los lugares Darién, Veraguas, la comarca Nove, Chiriquí, Coclé, Los Santos, Panamá y Colón principalmente. O sea que es importante el tema de la diseminación y el entrenamiento, porque nosotros parte de este proyecto que tenemos con el Ministerio de Ambiente es entrenamiento directo a técnicos, guardaparques y otras personas dentro del Ministerio de Ambiente y poco a poco ir fortaleciendo las capacidades de la institución. Entonces, otro tema que es el tema de las muertes de jaguar, forma parte de eso y hemos estado sacando muchos gráficos y mucha información. Ahora la hemos puesto en base de datos para poder tabularla y poder enseñársela al público, incluyéndolos ahora en charlas así como las que tenemos. Aquí tenemos también algo que se está incrementando en todo el país. Ya tengo información de Chiriquí, tengo información de Bocas del Toro y del resto del país sobre tráfico ilegal de partes del jaguar y de otras especies. Y vamos a ser sinceros, yo voy a ser sincero con ustedes. Muchas de estas situaciones está mezclada con el tema de la depredación. Entonces, muchos de nuestros amigos campesinos e indígenas han aprovechado a veces esta coyuntura y entonces matan al animal por un tema que ellos sienten que les es perjudicial o que lo consideran una plaga, pero ahora algunos de ellos venden estos animales, las partes de estos animales y inclusive a veces hasta el animal entero. Y eso es prohibido y es penado por las leyes internacionales y nacionales. Lo venden principalmente a asiáticos. Y esto es un tema muy fuerte
El problema es que todavía acá en Panamá no se ha logrado incautar a personas que están con estas actividades, pero yo sí he logrado tener información a través de profesores, maestros, guías de turismo, gente del Ministerio de Ambiente, colegas, amigos, otros biólogos, etcétera, y amigos campesinos, amigos indígenas, en donde me cuentan directamente por la confianza: mira, Ricardo, esto acaba de pasar en esta zona, acabo de ver esto. O sea que yo tampoco puedo echar a la gente a la calle, pero lo que sí hemos estado tratando de hacer es de que si la información llega antes de que ocurra el hecho, pasarlo a las autoridades competentes, porque esto se tiene que detener. Esto es una situación en donde ese tráfico ilegal es principalmente, y aquí viene uno de los grandes mitos, señoras y señores, y amigos, ahora nos vamos a tratar de amigos. Uno de los mitos grandes es que estas partes de jaguar y de otros animales, colmillo, la grasa del animal, la uña, la medicina tradicional asiática ha influenciado a muchos países en decir que eso sirve para la cura de enfermedades, que sirve para el reumatismo, que sirve para los dolores, que sirve para esto, para aquello, que sirve para la potencia sexual, que sirve para levantar el miembro masculino, todas esas cosas. Y adivinen qué, probado científicamente es placebo. ¿Qué es placebo? Es algo que uno tiene en la mente y si uno siente que eso lo va a curar, te lo cura. Pero no tiene, nada de esto tiene propiedades. Y yo se los digo porque yo he estado en Chiriquí, en Jurutungo, y me acuerdo un señor que me dice: mira, Ricardo, te voy a decir, la grasa del tigre sirve para curar dolores y reumatismo, porque un señor se la puso y lo curó. No tiene las propiedades. Seguramente le pone la fe al producto y tú automáticamente te curas. Miren, en este momento, yo ayer cargué un kennel, que es una jaulita de esas como de perros. El manigordo estaba dentro, un manigordo bastante pesado, 37 libras, con un señor del Ministerio de Ambiente por más de 1 kilómetro. Cargo un dolor de espalda, que no tienen idea, y yo les decía a la gente cómicamente: chuleta, ya no tengo 20 años ni 25 años. Pero adivinen qué, en este momento que estoy hablando con ustedes, yo no siento el dolor, porque estoy pensando en el dolor. Me acabo de tomar una Tylenol hace hace como media hora, no, como 1 hora, y ya el dolor yo no lo siento. Entonces, me comentaban que el colmillo de jaguar la gente lo maceraba, los asiáticos, hacían un brebaje, un té, y que eso les curaba el dolor de estómago. Mentira. Compren Pepto-Bismol o cualquier otra cosa y eso sí les va a curar el dolor de estómago. O relájense, tómense té de hierba de limón, algo natural, pero estas cosas, producto, ya sea el ojo, la piel, la carne, la grasa, uña, colmillos, dientes, no. Además que es prohibido tener y estar con estas partes de estos animales. Es completamente ilegal y tiene repercusiones legales, repercusiones administrativas y repercusiones penales también. Así que yo siempre comparto eso de buena forma en todos los lugares donde voy, porque tampoco yo soy la ley, pero sí tengo que informar por si alguien cae preso en algún momento, no se queje y no diga de que no lo sabía, aunque la ley no te hace exento de que si no sabes la ley no se te puede aplicar. Sí se te puede aplicar también, pero yo creo que es mejor que la gente lo sepa. Entonces, aquí está la información. Entre 1989 y el 2019, más de 355 jaguares matados, probados en Panamá, principalmente por el tema del conflicto jaguar-ganadería. Pero este tema, ahora vamos a hablarlo dentro del marco de los proyectos que nosotros hemos estado tratando también. ¿Por qué se da mucha muerte de jaguar con el tema de la ganadería? Entonces, pero lo que nosotros manejamos y otros colegas míos y nosotros en Yaguará, Panamá, sabemos que la muerte real de jaguares tiene que ser mucho más. Porque ahí también hay mucha gente que no lo comenta y también nosotros quizás no conocemos a todas las personas que tienen esta situación. Entonces, dentro del proyecto de producción sostenible para la conservación de la biodiversidad con el Ministerio de Ambiente, a raíz de la situación que sabemos que principalmente
el conflicto jaguar-ganadería es lo que están matando o bajando las poblaciones de jaguar en nuestro país, porque también recuerden que está el tema de la deforestación, la construcción de carreteras, la matanza ilegal, etcétera. Pero este tema de la pérdida de jaguares por animales, principalmente vacunos, o sea, ganado y puercos, chivos, ovejas, es lo que realmente está bajando las poblaciones. Entonces, sabiendo esto y sabiendo cuál es la raíz del asunto, comenzamos un proyecto con el Ministerio de Ambiente tratando de crear 15 planes de manejo de finca con medidas antidepredación, pero que después todos estos 15 planes de manejo tuvieran implementación para que estos 15 productores se dieran cuenta cuál era la raíz del problema y cómo se podía resolver el problema. O sea, estamos hablando de investigación científica aplicada, o sea, cosas reales. Y aquí yo no soy ingeniero agrónomo, tenemos un ingeniero agrónomo que nos ayuda en esta parte. Logramos conseguir las 15 fincas, pero después les voy a hablar sobre las 3 fincas que también forman parte de este mismo proyecto, de la cual está, que está incluido que Crecovian y la UNACHI, con ustedes los maestros y profesores de Renacimiento y Besicó, con el programa de pequeñas donaciones del PNUD-GEF. Entonces, también tenemos un monitoreo biológico del jaguar y otros felinos y sus presas dentro del Parque Nacional Darién. ¿Por qué los monitoreos biológicos son tan importantes? Porque a veces podemos tener una fotografía en el tiempo, que es hacer un monitoreo de cámaras trampas, por dar un ejemplo, en un año. En ese año podemos tener, como dije, una figura de lo que obtuvimos ese año, pero eso no nos da un indicativo de lo que puede estar ocurriendo con la población de los animales a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos como meta por lo menos tener 10 años mínimo de monitoreo dentro del Parque Nacional Darién. Se comenzó un monitoreo mal establecido en el año 2012. Después, en el 2014, se restablece el monitoreo ya con todas las de la ley, porque hay ciertas características importantes para que sea un monitoreo del jaguar. Tiene que ser un área muy grande de 100 kilómetros cuadrados o 1000 hectáreas mínimo, abarcando como polígono de cámaras trampas para poder ser considerado bueno para el jaguar y otras especies. En este momento, el proyecto sigue vivo gracias a la colaboración que tenemos con otros proyectos del Howard Hughes Medical Institute de Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y también el programa de pequeñas donaciones de PNUD-GEF, que también tenemos y que formamos parte con este proyecto de Iker Cobian. ¿Qué hacemos en este proyecto del monitoreo biológico? Tratamos de identificar los jaguares por medio del patrón de manchas que tienen. Recordemos que cada patrón de manchas que les hablé hace un rato tiene, cada individuo tiene patrones de manchas diferentes, así como nuestras huellas digitales. Entonces aquí podemos ver diferentes individuos de jaguar y así nos podemos dar cuenta de cuántos individuos hay en un área determinada. Y si lo hacemos en todo el país, excelente. En este momento también estamos trabajando un documento de proyecto con el Ministerio de Ambiente y una organización de Naciones Unidas para hacer el primer censo, la primera parte del primer censo nacional del jaguar en Panamá, que va a ser desde el Parque Nacional Soberanía, o sea, Panamá Centro, hacia Darién. La segunda parte, esperemos poder conseguir fondos para poder hacer esa segunda parte, que va a ser desde los bosques que están del lado de hacia Chorrera Arraiján, hacia el Parque Internacional La Amistad y el Bosque Protector Palo Seco. Entonces, así es esto es parte de lo que hacemos en este proyecto. Ya este video lo habían visto, pero este video forma parte de lo que estamos haciendo dentro de este proyecto de investigación de jaguares, que no solamente fotografía jaguares y saca video de jaguares, sino de diferentes especies. Aquí tenemos un tigrillo o margay dentro del área. Les dije que principalmente están en los árboles, pero también caminan los caminos o los senderos, y en este caso los atraviesan. Entonces es mucha información que se genera a través de estos proyectos de cámaras trampa de todas las especies que están en el área. Aquí este video también lo vieron, el del ocelote o manigordo. Acá está el del puma también, marcando territorio. Los jaguares, los pumas, los manigordos también hacen este mismo comportamiento, y otras especies más. Aquí tenemos este nuevo video de jaguar
del año pasado, también dentro del Parque Nacional de Darién. Y ven, es de día, pero este sitio está súper apartado de donde hay comunidades. Entonces, por eso es que a veces ellos se mueven en el día también. Tenemos un proyecto que es muy bonito y me encanta muchísimo, es algo innovador. Es un proyecto con la Universidad de Panamá, que con el Departamento de Genética nos está colaborando la colección zoológica del doctor Estorgio Méndez, que es el COSEN, dentro del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Y el proyecto es para saber cómo está la variabilidad genética de los jaguares y otras especies. ¿Qué es la variabilidad genética? Como le he hablado, la situación del jaguar en algunas partes del país, sobre todo en Panamá Centro, ya no hay muchos corredores o no hay mucha conectividad de bosque. Queremos saber si los jaguares que están en la parte oriente y occidente del país todavía son viables. Y una de las cosas que queremos hacer es, ahora que tenemos mucha información de todos estos lugares, es tratar de restaurar y restablecer los corredores biológicos, o sea, las zonas boscosas que han desaparecido por malos diseños de infraestructuras, por expansión de la frontera ganadera agrícola o por proyectos a gran escala. Entonces, este proyecto es entre la Fundación Yaguara Panamá, la Universidad de Panamá, y lo más seguro es que vamos a tener el apoyo de otras empresas, organizaciones y del Ministerio de Ambiente. Es muy lindo. Aquí, ustedes como profesores y maestros que están en zonas muy apartadas, me pueden ayudar. Adivinen con qué, porque también tengo algunos maestros en la zona de Bocas del Toro que me están ayudando a conseguir material biológico. ¿Qué es el material biológico necesario para esto? Pieles de algunas personas que, digamos, es ilegal tener las pieles, pero si la persona puede compartir un trocito de piel, si puede compartir y la gente ya que han pasado muchos años tiene el cráneo de un jaguar o de un puma, si puede compartir o donar ese cráneo o algunas piezas de dientes, colmillos, de ahí se le puede extraer el material genético necesario para poder hacer estos análisis genéticos en el laboratorio de la Universidad de Panamá. Entonces, esto es sumamente importante de saberlo y nunca se había hecho en el país con estas especies. Ahora vamos a comenzar a hacerlo y lo queremos hacer también. Y bueno, ya tenemos algo de información con los puercos de monte, que en Costa Rica le llaman chancho de monte, también con los tapires o el macho de monte, y algunas otras especies de interés que están en peligro de extinción en el país. Aquí está en esta foto el profesor Marcos Chuleta, el profesor, ay, a la vida, se me acaba de ir el nombre de mi querido profesor, pero bueno, él es uno de los que Al nos está profesor ayudando. Ramos, ¿no? El profesor Carlos Ramos, Carlos gracias, Ramos. gracias. Sí, el profesor Carlos Ramos, gracias Olga por ayudarme a recordar. Ujú. El profesor Carlos Ramos que nos está apoyando fuertemente en este proyecto. Ya hemos escrito algunas propuestas en conjunto y el Departamento de Genética de la Universidad de Panamá y Yaguará para ver si reforzamos estos temas. Hemos estado en un proyecto de investigación científica del jaguar en Panamá y su potencial para el ecoturismo como alternativa económica para beneficio de las comunidades locales. Ven que nosotros involucramos mucho a las comunidades. Claro está que es difícil involucrarlas a todas. O sea, no somos tan grandes, Yaguará, Panamá, pero al mismo tiempo es muy difícil involucrarlas a todas, pero por lo menos teniendo este tipo de trabajo podemos hacer estudios pilotos y de esos estudios pilotos tratar de ver cómo personas que tienen algunas situaciones particulares muy similares puedan ir a estos lugares y puedan compartir con las personas y así también esa es una forma que nosotros entendemos y yo personalmente lo entiendo también así, en la fundación también, el dar estos ejemplos a veces ayuda mucho más a que las personas del campo lo logren entender que yo explicándoselo, sino que una misma persona que es un campesino, un ganadero, un indígena, que lo explique, es un poco quizás hasta más fácil. Este proyecto consistió en movilizar personas de Colón, Costa Arriba y del Parque Nacional Chagres hacia Darién, a una comunidad que está en el Parque Nacional de Darién y del Parque Nacional de Darién hacia Chagres y hacia Colón y los de Chagres hacia Colón y hacia Darién. ¿Por qué? En los tres lugares ellos tienen tema de turismo, pero no son lugares iguales. Entonces, en Darién, las personas que venían de Chagres y Colón, Costa Arriba, cuando fueron a Darién quedaron admiradas porque somos panameños todos,
pero no conocían el águila arpía y no conocían el turismo que se hace en Darién del águila arpía. Yo sé que hay otras partes en el Parque Nacional Chagres donde se da el turismo del águila arpía con nuestra amiga y colega Carla Paricio y su fundación, pero en esa zona donde estábamos trabajando con esta comunidad, ellos no tenían ese acceso porque les quedaba un poco lejos. Entonces, internamente dentro del Parque Nacional Chagres, pero teníamos fondos para poder movilizarlo. Los que venían de Darién y fueron a Colón Costa Arriba, cuando vieron el tema del turismo de playas, de esas playas con colores turquesas, estaban, wow, imagínense, amigos, personas que nunca habían visto de Darién una playa turquesa, que son personas un poco tímidas y me llegaron, licenciado, por favor, tómeme una fotografía con este mar tan hermoso. Imagínense esas cosas. Entonces, era algo como para llamar la atención a estas tres comunidades de que también podían hacer otras actividades, pero todo dependía de lo que ellos estaban viendo en sus comunidades. Esto por lo menos es en Darién, y este señor que está sentado en el piso, él tenía conflictos con el jaguar, y los señores que están en la parte de atrás, ellos tenían sus escopetas ahí para matar al jaguar por el tema del conflicto jaguar-ganadería. Y ahí lo que yo estaba haciendo era tratando de convencerlos a ellos de que no mataran el jaguar. Detrás de ellos, pero que no se ve, habían 3 o 4 escopetas, no recuerdo bien, pero que no salieron en la fotografía. Y yo estaba en ese mismo momento, esa noche, también iban a ir a ahueitar el jaguar para matarlo. Que al final lo logré convencer, logramos poner cámaras y pudimos fotografiar a esta hembra jaguar, que es una hembra la que está en la fotografía, que dice que es de el 4 del 30 del 2015. Esa hembra era la que le estaba comiendo los animales mal manejados a mi querido amigo don Enrique Nieto, que somos muy buenos amigos, y él ahora ha decidido, bueno, desde esas fechas a este año, él maneja mejor sus animales, y si hay un tema y si tiene depredación, él lo entiende y lo asimila, porque él dice, yo sé que soy culpable de esto porque yo no manejo bien mis animales, estoy tratando de ver cómo los manejo de una mejor manera para no tener el conflicto con ellos, porque ellos han estado primero que yo en estas tierras. Pero claro, para llegar a ese nivel de que todo el mundo lo entienda, tenemos que educar y tenemos que pasarle información mucho. Miren este video, esto es en la finca de él, habíamos puesto varias cámaras, pero también queríamos capturar a los animales. Y tuvimos información, estando ahí en la finca, esto es el segundo día en la propiedad, tuvimos el video de este macho jaguar. Eso fue en el año, creo que 2017. Y miren, aquí está la cerca, no deja mentir, está la cerca ahí. Aquí comenzamos a hablar con don Enrique de lo que habíamos visto en la finca, y él ve al jaguar. Miren la expresión en su cara. Dice, wow, increíble, qué animal más hermoso. Está la traducción abajo. Eso fue anoche. Sí, eso fue ayer a las 7 de la noche. Wow, qué bueno. Y le comenzamos a seguir enseñando los videos. Y él, miren, wow, qué grande. It's so big. Es un animal hermoso. Sí, esos animales son muy hermosos, y eso sí es cierto. Pero obviamente ellos se preocupan porque tienen la pérdida. Entonces, en nuestro caso es tratar de asesorarlos para que ellos puedan entonces tratar de tener menos pérdida y que la situación sea más llevadera, porque esos animales son de ahí también, así como nosotros somos panameños, los jaguares, los pumas, los coyotes son panameños también como nosotros y están ya en nuestro territorio. Y recordemos que nosotros llegamos después y tenemos nosotros que acondicionarnos para poder que haya una mejor coexistencia. Y tenemos que tener en cuenta, es lo mismo, si tenemos animales domésticos como perros, caballos, vacas, yo sé que de una forma cultural y tradicional lo hacemos de una forma no bien hecha, pero se ha hecho de esa forma. Tenemos que ir cambiando poco a poco, porque digamos, yo entiendo así, y esta es mi analogía. Si yo tengo un perro, un gato, una vaca, caballos, ovejas, es porque yo tengo una necesidad, pero los tengo que cuidar. Si yo tengo un hijo, yo tengo que cuidar a mi hijo o hija que tengo en este caso para que pueda crecer, la podamos educar y que ella tenga las herramientas para poder ser adulta y poder hacer algo por el bien de nuestra sociedad en nuestro planeta, y en el caso de nosotros, ya sea que ella crezca en Panamá o crezca en El Salvador. Entonces es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros siempre dejamos un poquitito de lado
a la vida silvestre y a nuestros animales. Y entonces por eso es que se ha acarreado más problemas. ¿Por qué? Porque ahora somos más personas en el mundo. Entonces, y esto lo digo porque son cosas que me comparte la gente del campo. Tengo muchísimas amistades en el campo. Me dicen, yo tengo un terreno en la época de Torrijos, por ejemplo, en los 70, que las personas comenzaron a migrar a diferentes partes del país porque aducían de que la zona de Azuero se estaba quedando, que ya los suelos no eran productivos, pero no eran productivos por una cuestión de que no sabíamos en esas épocas de que el humus, que es la primera capa del suelo, que son como 1 pulgada, es la única capa que es productiva en la tierra. Pero la gente cuando veía estos bosques exuberantes, árboles de 30, 40, 50 metros, diversas cantidades de especies en los bosques, pensábamos que la tierra era súper productiva y no. El humus es sumamente delgado, pero en los árboles tiran sus hojas, el árbol se cae, la rama se cae, hay muchos organismos que degradan esto y esto pasa nuevamente a la naturaleza. Y es un ciclo que se repite. Entonces, no lo sabíamos y cuando tumbábamos pensábamos que los potreros iban a ser siempre así como verdes por lo que pensábamos, pero no, resulta que eso se degrada, en 1 año, 2, 3 años se degrada y entonces lo que se pensaba en el pasado y todavía siguen esas prácticas en muchos lugares es que tenemos que cortar más porque ya es improductivo. Pero si cambiamos nuestro manejo no va a pasar así y ahora se los voy a explicar. Ahora miren, tenemos también un proyecto de manejo comunitario del jaguar y otros mamíferos mediante alternativas para la coexistencia. Esto también es con el programa de pequeñas donaciones del GEF PNUD y esto es dar mucha información y trabajar con una comunidad que se llama Pijibasal en Darién, en donde ellos están aprendiendo a utilizar GPS, aprendiendo a utilizar las cámaras trampas, nos ayudan también en las capturas de animales con fines científicos para ponerle collares con GPS y hemos avanzado mucho con ellos y esperemos que ellos, y yo sé que varios de ellos ya le han estado explicando a la gente de la comunidad el por qué es importante conservar a la biodiversidad en general, a nuestros bosques y no eliminar jaguares o no eliminar tapires y puercomontes, etcétera. Y eso es lo que estamos buscando. Dentro de ese proyecto también está un proyecto que es apoyado también con el programa de Pequeñas Donaciones, que es el entrenamiento de promotores ambientales para la conservación del jaguar. Este proyecto estamos en comunicación con autoridades de Meduca para ver si podemos firmar un convenio de cooperación para poder entrenar a maestros y profesores de todo el país para que sean también promotores ambientales de la biodiversidad o del jaguar. Lo comenzamos en Darién, lo extendimos a Chepo y de más de, digamos, en Darién comenzaron 50 personas, pero al final quedaron 6 personas de Darién, pero bien capacitadas, porque sin querer queriendo había un filtro, hicimos varios talleres y en el siguiente taller iba menos personas, en el siguiente menos, pero los que quedaron eran gente que tenía las ganas de poder ayudar. ¿Y qué es un promotor ambiental? Son personas que tengan información básica que puedan compartir principalmente con los estudiantes de primaria, sobre todo. Porque hay temas mucho más densos, que es el tema del conflicto jaguar-ganadería, que si uno no maneja bien la situación, se puede poner hasta peor. Entonces lo hicimos en Chepo y etcétera. Entonces tenemos hoy día que se van a graduar 11 promotores ambientales para la conservación del jaguar entre Darién y Chepo. Entonces, nace también otro fondo que se llama el Fondo Especial para la Conservación de los Grandes Felinos a nivel comunitario. Este proyecto es el proyecto el cual hoy nos tiene aquí presente, que es un proyecto con el programa también de Pequeñas Donaciones, pero que nace principalmente en las oficinas de este programa en New York. Yo tuve la oportunidad de ir a New York y me pude hablar directamente con la jefa principal de este proyecto, que se llama Yoko Watanabe, que es la jefa de nuestra amiga y colega Beatriz Smith, que es la que hace las conexiones aquí y tiene y es la directora de este programa aquí en Panamá. Entonces yo hablé directamente con Yoko y ella me hizo una pregunta. Mucha gente me hace muchas preguntas, pero ella me hizo una pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para revertir esta situación? Y yo le dije, bueno,
Yo, Ricardo Moreno, la Fundación Yaguará Panamá, nosotros somos una fundación de base científica y estamos entrenados. Hemos ido a la universidad, maestrías, posgrados, algunos doctorados, para entrenarnos en la consecución también de fondos, escribir propuestas para conseguir fondos y hacer los proyectos de investigación y conservación. Pero la gente de las comunidades no tiene esa expertise para conseguir esos fondos. Entonces, yo creo que es importante que se den estas oportunidades y nace entonces este proyecto que acá en Panamá se llama Manejo Comunitario del Jaguar y otros mamíferos mediante alternativas de coexistencia. En este caso era Pijibasal, pero se extendió a 7 sitios diferentes. Algunas son organizaciones de base comunitaria y está dividido principalmente en los lugares que hay más muertes de jaguar. Tenemos a Bocas del Toro, Chiriquí. En el caso de Chiriquí era la conexión directamente con la universidad y lo que podíamos hacer con la Universidad de Chiriquí, en este caso con Olga, el profesor Alex y Crecovian, para poder instruir más a profesores y a las personas. Y eso fue una idea también de ellos, que sí sentían que era muy bueno dar estas capacitaciones. Entonces, ahí está el fruto, es lo que ustedes están viendo hoy día con estas mismas charlas de este gran proyecto. Solo 2 países en toda América tienen este proyecto, Argentina y Panamá. Y Panamá luchó bastante y gracias a los proyectos que hemos estado haciendo con el programa de pequeñas donaciones, ellos pudieron sustentar que este proyecto también se tenía que dar en Panamá, el Fondo Especial para la Conservación de los Grandes Felinos a nivel comunitario, lo cual me hace sentir muy, muy contento y orgulloso. Dentro de los proyectos de los 7 lugares diferentes y algunos con organizaciones de base comunitaria, tenemos la implementación de planes de manejo de fincas con medidas antidepredación en el proyecto que está en Darién. Este en el que estamos aquí, en este marco de lo que estamos hablando, es el que tenemos con Crecovian y la Universidad UNACHI, con Olga y Alex y los demás colaboradores. Entonces, en este caso era el tema de las fincas. Necesitamos buenos ejemplos pilotos y teniendo el plan de manejo de la finca con las medidas antidepredación ya hechas, podemos hacer que los otros productores miren estos ejemplos y puedan hacer cambios a lo largo del tiempo. Pero también teníamos que probar si realmente había depredación. Y aquí está, en todos estos estrellas rojas, pudimos comprobar con el dueño de la finca en Darién que sí había depredación. Los cilindros azules es lugares en donde se va a colocar agua dentro de los potreros que van a estar con cercas eléctricas para evitar que los jaguares entren y tengan acceso a los animales domésticos. Este es un manejo que se le da y cada cuadrante va a tener sus animales y cuando terminen de comer todo el forraje o toda la hierba que está en un cuadrante, se va a movilizar al otro cuadrante las vacas y después de 4 o 5 días se moviliza al otro y así sucesivamente. Entonces nosotros lo vemos así. Ser un ganadero es un trabajo, es un excelente trabajo que si tú lo sabes manejar, tienes muy buenos dividendos económicos. La mayoría de los campesinos y ganaderos con los que yo hablo me dicen que ya la ganadería no es rentable, pero no es rentable es por el tipo de manejo tradicional que se le da. Entonces, esto es un buen ejemplo de que ellos empiecen a mirar sus propias finquitas como una mini empresa. Y esa mini empresa, si la saben manejar bien, les va a rendir buenos dividendos económicos como a muchos ya hoy día le está rindiendo, que tienen buenos manejos en las fincas. Y cómo poder conseguir los materiales con proyectos como el de nosotros, pero también el MIDA y los bancos ayudan a los productores a poder hacer esto. Entonces no es que sea tan complicado. El tema es que hay que asesorar a las personas y ellos cuando ya saben pueden ir y pueden acercarse. Pero tenemos que probarle a la gente y miren, tenemos que probarle a la gente que tener las vacas caminando, porque una de las prácticas es, si no hay agua dentro de los potreros, el ganado se puede ir, meter dentro del bosque y puede tomar agua en las quebradas y los ríos. Pero eso no es la solución, porque dentro de esas quebradas y en ese bosquecito hay jaguares. Entonces, ¿qué haces? Estás maximizando que el jaguar te deprede los animales. Entonces, eso se puede arreglar de una mejor forma, teniendo buen manejo en la finca y que el potrero tenga agua. Hay muchas maneras de tener agua dentro de los potreros. Es más, la sequía
aniquila más animales que los jaguares. Por ejemplo, en esas mismas fincas con medidas antidepredación, hoy día en Darién, este año y el año pasado en una finca murieron más de 25 animales por la sequía. Y la sequía viene hace muchos años. Entonces, ¿por qué no resolvemos el tema de la sequía? Versus que el jaguar les depredó 1 o 2 terneros. Pero también por un tema cultural y tradicional y miedos y mitos arraigados al jaguar, la gente se ensaña con el jaguar y mata el jaguar, aunque le haya matado un animal. Y decía el ingeniero agrónomo que estaba con nosotros, que le preguntaba y se lo decía directamente a los productores que estaban hablando con nosotros. Dígame, ¿cuántos animales usted ha perdido por el jaguar? Ah, bueno, he perdido 1 ternero o 2 terneros o 3. ¿Cuántos ha perdido por la sequía? Ah, wow, chuleta, por la sequía ha perdido como 20, 25 animales. Y el ingeniero agrónomo, que es también ganadero, jocosamente les decía, ¿y por qué no se castiga usted mismo? Si usted está perdiendo, usted sabe que va a perder por la sequía y, y pierde muchos animales, pero si el jaguar le mata un solo individuo, entonces usted decide matarlo. Si usted está perdiendo más por la sequía y usted puede resolver ese problema y también puede resolver el problema del jaguar. Entonces yo lo que digo es asesoría conversando, porque a veces no lo estamos o no lo tenemos en la mente, pero cuando uno se lo explica a alguien puede cambiar. Y lo que estamos tratando de diseminar es que hayan buenas prácticas ganaderas. Eso es uno de los grandes proyectos que nosotros tenemos y que queremos maximizarlo, teniendo como aliado principal al MIDA y al Ministerio de Ambiente. Y a eso es lo que queremos ir. Pero para eso también tenemos que visitar las fincas y comenzar a seguir convenciendo, a seguir dándole estas explicaciones a la gente que vive en el campo. También hay un tema con el Instituto de Seguro Agropecuario. Muchas personas esperan que cuando un jaguar o un puma o un coyote depreda un animal, que alguien se los pague o que el gobierno tiene la responsabilidad de pagárselo. No. Es lo mismo con los seguros que tienen de vida, cada uno de ustedes, los seguros de carro, los seguros de vivienda. Si usted no está cuidando bien su casa y se la roban, el seguro no le va a pagar. Si usted no dejó bien cerrado su vehículo y lo deja estacionado en un lugar no debido, en donde habían probabilidades de que se le van a robar, el seguro lo investiga y no se lo paga. Si usted deja su ganado en áreas en donde el jaguar se lo va a depredar, primero, si usted no tiene los animales asegurados, nadie se los va a pagar. Entonces, esto nosotros estamos asesorando, el Ministerio de Ambiente y nosotros, a ELISA para que haga una implementación de esto. Entonces, es algo súper importante que nosotros tenemos que hacer y tenemos que divulgar. Esto ha salido, pero la gente lo está confundiendo. No, las personas tienen que ir a ELISA y preguntar en ELISA por el manual de seguro agropecuario y ver cómo son las pólizas para poder entrar en estos temas. Tenemos un proyecto con el Howard Hughes Medical Institute de diseminar toda la información que tenemos dentro del Parque Nacional Darién. Tenemos un proyecto grande de radiotelemetría con el Ministerio de Ambiente, con Senacid, y es colocándole collares con GPS a animales para aprender más de ellos y del movimiento de estas especies dentro de áreas protegidas, pero también en zonas vulnerables o en zonas dominadas también por el ser humano, para ver cómo podemos dar respuesta. Aquí les doy un ejemplo. Este es un ocelote o manigordo que tenía un collar. Yo vivo en Gamboa, ahí dice Gamboa, ese es el pueblo de Gamboa. Él caminaba por el pueblo de Gamboa, entre las casas también, pero entraba, y gran parte de su área de actividad era dentro del Parque Nacional Soberanía, que es un área protegida. También caminaba muy cerca de las líneas del tren, a orillas. Las rayas intermitentes que ustedes ven es el canal de Panamá. Ven 2 rayitas dividiendo el pueblo de Gamboa con otra parte que dice 2 kilómetros. Esos son los puentes de Gamboa, y las rayas intermitentes hacia arriba es el río Chagres. Entonces, ahí ven todos esos puntos grises que ustedes ven, son sitios y coordenadas que mandó el collar de ubicaciones de el ocelote. Acá es un puma que fue rescatado en la Palma de Darién, creo que fue en el año 2018, en donde se reubicó en una zona muy cerca a La Palma, y este animal se movió y tuvo un área de actividad de más de 200 kilómetros cuadrados, o sea, más de 2.000 hectáreas. Aquí está otro ejemplo, todos estos puntos que están viendo, esto es en la ciudad de Panamá. Aquí ven el barco, que ese barco es en la entrada del canal, por donde está el Puente de las Américas, y todos estos puntos que ustedes están viendo, entre casas y algo de bosquecito, es el área que se movió un coyote dentro de la ciudad de Panamá.
Entonces, mucha gente, y lo hicimos de forma científica, el Ministerio de Ambiente capturó al animal, así como ayer capturaron al manigordo o al ocelote en Villalucre, capturó al animal cerca de el Cerro Ancón, porque había mucha gente que decía que los coyotes se iban a comer todos los animales que estaban dentro del Cerro Ancón. Y eso teníamos que probarlo científicamente. Y lo logramos probar. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el animal no estaba dentro del Cerro Ancón, pasaba por el Cerro Ancón, pero no vivía exactamente en el Cerro Ancón. Entonces, las cosas tenemos que probarlas científicamente. Sé que todos no vamos a estar haciendo ciencia, pero nuevamente aquí les digo, yo los puedo ayudar con este tipo de información, y si hay de otros mamíferos también los puedo ayudar, y también tengo otros colegas que los pueden asesorar, y eso es lo que queremos buscar, que los profesores y los maestros, si tienen dudas, antes de contestarle algo que quizás ustedes no manejen o no sepan, que le digan al estudiantado que esperen un poquito y que van a buscar la forma de darle la respuesta correcta. Porque a veces, nuevamente, yo también tengo mis historias y mis cosas, pero trato de que la información que yo le pase, en este caso a ustedes y a otras personas, sea veraz. También tenemos este proyecto utilizando la tecnología para minimizar el conflicto entre seres humanos y grandes felinos, principalmente con Senacit y el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones que ustedes ven ahí. Tenemos un campamento en donde hemos estado entrenando a más de 20 biólogos y veterinarios panameños a que manejen estos temas. Esta es una de las partes en biología más complicadas, el capturar a los animales, sedarlos para entonces poder trabajar con ellos. Recordemos que tenemos la vida del animal en nuestras manos, así que tenemos que estar 100% o 110% capacitados para manipular estos animales. Una persona que no tenga mínimo una licenciatura, una maestría o un doctorado en estos temas no va, por lo menos con nosotros, no va a poder manipular ninguno de estos animales ni entrar en un proceso de capacitación, porque esto es sumamente delicado e importante, y para eso tenemos que tener profesionales en la biología o en la veterinaria con títulos, o sea, con credenciales para que puedan entrar en estas capacitaciones. Entonces, esto es algo muy bueno y hemos estado ayudando a mucha gente, y en este caso, esta hembra jaguar con la cría que estamos viendo aquí era una de las hembras que estaba depredando ganado y que sigue depredando ganado en el lugar donde tenemos el proyecto con las fincas ganaderas. Entonces queríamos saber cuál era el movimiento de esta hembra jaguar, que después nos dimos cuenta que era una hembra que tenía 2 cachorros. Aquí está a la orilla del río en donde se meten las vacas, tratando de cazar caimanes, porque los caimanes son una de las principales presas. ¿Cómo que se llaman? Los capibaras también que hay en esa zona y otras especies, saínos, etcétera. Lo logramos atrapar a ella, se le puso un radiocollar con GPS, ahí estaba uno de los muchachos que me ayuda, José Ortega y Edgar Sánchez, los dos me colaboran a mí en la fundación, en la parte biológica. Entonces aquí está Leonardo Pretel, veterinario, que también es profesor en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Panamá, y ha estado en capacitaciones en Costa Rica, en Brasil y en México para este tipo de manejo. Y acá nos estaba ayudando y él es uno de los veterinarios que nos colabora en estas cosas. Hoy día tenemos a Chucunaque, que es el primer jaguar que tiene un collar con GPS en toda la historia de nuestro país, para aprender un poco más de ella a nivel nacional y también poder tratar de ver cómo resolvemos esta situación con las personas que tienen conflicto con el jaguar. Y estamos intentando conseguir más fondos para capturar más jaguares en esa zona y poder trabajar con más personas. ¿Por qué son importantes los jaguares y otros felinos? Voy a hablarle aquí rápidamente porque sé que ya estamos en el tiempo. Los felinos, los jaguares, han convivido con los seres humanos desde hace más de 15.000 a 20.000 años. Son una especie emblemática y carismática, le da valor cultural y económico en los lugares donde está, en términos de especie emblemática y carismática, pero también en términos de turismo. Le da estructura y dinamismo al ecosistema, son controladores de las poblaciones de sus presas, que también incluye a otros felinos más pequeños, y venados, puercodemontes, saínos, etcétera. Son especies claves y paraguas. ¿Por qué se les denomina paraguas? Porque se mueven en áreas tan grandes que podemos cuidar todo el ecosistema y todo el ambiente. Los utilizamos como buenos indicadores también para la conservación y el estado de conservación de los ecosistemas. También los monos arañas,
los tapires, los puercos de monte, las águilas arpías, los anfibios, son algunos ejemplos de especies que son consideradas como indicadores. ¿Qué ocurre cuando no hay jaguares? Imagínense, los jaguares, como les acabo de explicar, los consideramos paraguas, pero en muchos lugares, cuando hay cambio de la composición del bosque y la pérdida de árboles, aquí como en la foto, en un lugar con muchos felinos, ven que las dos primeras fotos en la parte superior, una está con cobertura boscosa y la otra está sin cobertura boscosa. La que está con cobertura boscosa es un lugar en donde está todo el engranaje, o sea, están todas las especies, pero en la de al lado hicieron una investigación científica y dejaron que los depredadores no se pudieran meter a la zona, poniendo cercas y tratando de controlar el área. ¿Y qué ocurrió? Esto, habían demasiados depredadores herbívoros, ñeques con ojos pintados, saínos, venados, que no tenían un controlador poblacional natural. ¿Y qué pasa? Que entonces los árboles que echan semillas, hay demasiados de estas especies herbívoras o que comen frutos y se lo comen todo. Entonces, en la hora que debe haber una regeneración de estas plantas o de estos árboles, no existe porque hay demasiados, no hay un controlador biológico. Entonces, esto es lo que les estaba explicando. Cambien los patrones de sombra, temperatura, evaporación, precipitación. Cuando hay menos bosque, hay menos precipitación. Entonces tenemos menos agua, por ende, para tomar, etcétera. Hay aumento en la sedimentación por erosión en los ríos. Entonces la gente que vive a orilla de los ríos les llega el agua turbia. Entonces hay otro proceso en donde ellos tienen entonces que purificar el agua, mucha gente se enferma y etcétera. O sea que todo esto está relacionado. Que existan jaguares y todo este engranaje de otras especies está relacionado con nuestro ambiente y lo que nos da el bosque a nosotros. Cambia en la cantidad y calidad del agua. Imagínense, lo que nosotros estamos sufriendo hoy día en la pandemia es gracias a estos pocos cuidados que hemos tenido con el ambiente. Entonces tenemos que repensar un poco. Y yo quiero conectar a la gente con el jaguar. Si quitamos de la palabra jaguar, la J y la R, nos queda agua. En todos los lugares donde hay jaguares, hay agua. Y al mismo tiempo también tenemos oxígeno. ¿Qué nos da el oxígeno a nosotros? Los árboles. Pero para que existan bosques como existen, tiene que haber toda una interacción dentro de ese ambiente. Y ahí hay jaguares que controlan poblaciones de las otras especies y hay también insectos, hay también murciélagos, hay también aves que forman parte de todo este engranaje para que existan estos bosques por millones de años y que adivinen, gente, hoy día nos da agua y nos da oxígeno para nosotros poder vivir. O sea, es una maravilla. Entonces tenemos que conservar. Pero para que nosotros podamos conservar todos estos proyectos de investigación que yo les he estado hablando, que son sumamente importantes para nosotros en el país, y hay algunos similares en la región, tenemos que darle mucha difusión en las mismas comunidades, con las autoridades, diseminar de diferentes maneras en el periódico, en la radio, en libros, en revistas. La revista del Ecos del Agro yo publico todos los meses ahí. Es una donación que esa revista nos ha hecho a nosotros en la Fundación Yaguará Panamá, que tenemos un espacio todos los meses desde el año 2000, desde septiembre del 2017 para poder compartir con las personas que leen el Ecos del Agro. Tenemos que comunicar en diferentes medios. ¿Por qué? Porque en Twitter y en Instagram y en Facebook Twitter lo ve un grupo de gente, Facebook otro grupo de gente, Instagram otro grupo de gente, la radio lo escucha otra gente, la televisión también otra gente. Algunos se solapan, pero entonces si queremos comunicar, tenemos entonces que hacer el esfuerzo de poder compartir con la mayor cantidad de gente. Tenemos que hacer campañas de sensibilización. Antes de la pandemia habíamos comenzado, fuimos a Darién, estuvimos aquí en la ciudad de Panamá con esta campaña de sensibilización del jaguar y ya teníamos una fecha con el Ministerio de Ambiente y le habíamos pedido colaboración a Olga antes, a la profesora Olga, en UNACHI para poder seguir la campaña en Chiriquí. Y después de ahí vamos allá a Bocas del Toro, Veraguas, etcétera. Pero bueno, el coronavirus nos ha detenido hasta cierto punto de hacer las campañas presenciales, pero podemos hacerla de forma virtual. Así que ya lanzo esto para la profe Olga y el profesor Alexander a ver si de repente podemos retomar esto. Y esta es parte de la campaña. Escuchen.
imagínense, esa campaña, que lo dice el Chombo, además, panameño también, fue muy bonita porque TVN Canal 2, como yo fui nombrado héroe por Panamá en el año 2017, ahora que soy de la familia de TVN Canal 2, una de las cosas más bonitas que sale es que todos los héroes tienen el espacio abierto para compartir en sus medios de comunicación y en los prime time de los noticieros. Si nosotros lo pedimos. Entonces, si nosotros no salimos más en la televisión es por alguna razón, pero hay veces que hay muchos héroes que no lo piden. Pero en el caso de nosotros sí lo hemos estado pidiendo para poder comunicar más. Y TVN creo que puso por un mes y medio, esta cuña comercial, pero la versión de 30 segundos, porque recuerden que los tiempos en la televisión son carísimos. Entonces ellos donaron eso y pasaron esa cuña por un tiempo y yo creo que van a ver si la ponen nuevamente. Pero en las redes sociales se puede subir, yo la puedo compartir. De hecho, muchas personas la tienen porque yo la compartí a través del WhatsApp también. Pero yo siempre digo, tenemos que seguir nuestros sueños y esto se lo digo mucho a los estudiantes. Yo soñé con hacer todas estas cosas que hoy día, y gracias a Dios y gracias a mi familia, yo estoy haciendo. Y gracias a muchas personas que han estado y que han creído a lo largo de mi carrera, han creído en lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces tenemos esa situación de que nos quieren cortar y nos quieren romper estos sueños. A veces es muy complicado y sí es cierto, a veces hay que luchar mucho, en algunos tiempos mucho más que en otros casos, pero yo siento que como profesores y maestros tenemos que incentivar que los niños y los adolescentes sigan sus sueños y los adultos también, ¿por qué no? A mí me quisieron cortar mi sueño dentro de mi alma mater en la Universidad de Panamá, pero no lo lograron y otros profesores dentro de la Universidad de Panamá me ayudaron a que saliera adelante, que sigue lo que tú realmente quieres hacer. Entonces lo he logrado y he tratado de compartir eso con todos los estudiantes que puedo de una forma muy humilde y muy modesta, porque sí es posible lograrlo. Si uno lo quiere hacer independientemente de las cosas y yo creo que, claro, a hoy día, en estos casos, y en particular con estos temas, tienen más apoyo. Estamos nosotros y están otras organizaciones que estoy seguro que van a apoyar 100% con todas las personas que necesiten ese aporte. Y yo sé y creo en esta frase, la coexistencia es posible, depende de cada uno de nosotros. Gracias. Y aquí están algunas de las redes sociales de nosotros y excelente. Si tienen alguna pregunta, nuevamente estamos a la orden. Como le decía hace un rato a los colegas de Boca de Balsa y de eh, la Escuela de Santa Clara, un aplauso virtual para Ricardo. Gracias. Un aplauso Gracias, Olga. virtual. No sé si tienen alguna pregunta. Ya estamos pues 15 minutos pasados de la hora. Creo que ha sido bastante enriquecedor. Si tienen alguna pregunta sobre algo, de todas maneras vamos a estar recibiendo nuevamente a Ricardo la próxima semana en otra de las conferencias también. Así que, y en un conversatorio un poco más, vamos a prepararnos para que los compañeros de las escuelas también puedan conversar, que sea más interactivo. Si tienen Sí, alguna pregunta. sí, lo otro, Olga, es que si no tienen la pregunta ahora, también por el tema de la hora, Uh-huh. que la escriban y te la pasen y tú me la haces llegar por correo electrónico y yo te las respondo. Perfecto. Sería bueno, tenemos un grupo de WhatsApp con los maestros. Nos pasas el video porque se escuchó un poquito bajo, así que Ah, para ok, que ellos lo puedan aprovechar un poco mejor y lo tengan excelente. como incentivo. Además Dale, de que el proyecto pues le va a tratar de llevar a sus escuelas parte de material audiovisual, que va a ser sí, bueno para ellos mantener. 2021 tenemos la esperanza de vernos personalmente con ellos. sí, ojalá, ojalá. Yo tengo fe que sí, estoy casi seguro. Bueno, entonces aquí solamente dice Darwin, excelente exposición, saludos, y Mari Carmen, interesante todo el contenido, muchas gracias. Gracias a De ustedes. Araúz, gracias, excelentes saludos, muy nutrido el seminario y apenas es la primera etapa, así que esperamos tener más.
Así que bueno, saludos a todos y nos vemos entonces el próximo viernes. Los contenidos van a estar en nuestro salón virtual, así que ya pues estaremos comunicándonos. Y gracias, Ricardo, por todo. No, gracias a ustedes. Gracias, Olga, Alex, y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Gracias Hasta por luego. los mensajes. Cuídense. Bien, Pasen buen Hasta fin de luego. semana. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.